Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios y el mensaje de hoy día no es un mensaje que los va a hacer saltar de sus asientos, ni que se llenen de emociones, ¿no? Ni que quieran saltar y correr por todos los pasillos, porque en verdad y libertad formamos gente para que sea como Cristo. ¿Cuántos saben que las convicciones son más importantes que las emociones? Sin quitar las emociones, por supuesto. Las emociones adornan la experiencia de la vida, pero tenemos que vivir por la verdad. Así que van a ser apacentados en la verdad. Amén. Yo no apelo a las emociones de la gente nunca, pero sí a su espíritu. Alimento su espíritu. Les presento la verdad. Y bueno, en esta serie estamos hablando acerca de dinero, sí. Ya saben cómo se llama la serie, convirtiendo tus recursos primarios, y es cierto, esta es la parte número 4 de esta serie. Pero algo muy importante que quiero decir con respecto a esto es de que el dinero, ¿no?, te puede corromper y te puede hacer menos como Cristo. No, el dinero no es un fin, es un medio. Nuestro fin es ser como Cristo. Y gracias a Dios porque Él nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas, pero las riquezas son para confirmar el pacto, son para que la palabra corra y sea glorificada. El dinero sirve para fomentar, para financiar el Evangelio. ¿Cuántos saben esto? Así que vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice: si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder, la habilidad, los medios, la capacidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y una y otra vez hemos estado diciendo ya, semana tras semana en esta serie, que no debemos ir en pos del dinero, sino que más bien deberíamos de reconocer que tenemos a nuestro alcance recursos que pueden ser convertidos en dinero. Hay una conversión de por medio en todo eso, y debido a que hay poder en la repetición, voy a volver a decir o mencionar una y otra vez ciertas cosas hasta que penetren, hasta que formen parte de ustedes. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y es así como se abren los ojos de nuestro entendimiento a través de la repetición. Ahora, hemos dicho que existen recursos primarios que Dios colocó en la tierra. ¿Cuántos recursos primarios existen? Gracias por su respuesta rápida. Hay 4 recursos primarios que son el trabajo, la sabiduría, hay productos, ¿no?, y también tenemos capital que puede ser reinvertido. Ahora, todo el dinero se obtiene o procede de la conversión de dichos 4 recursos. Y como ya hemos dicho anteriormente en ese texto en Deuteronomio, o sea, Dios no nos da a nosotros directamente dinero. Más bien nos da, ¿qué cosa? El poder, la habilidad, nos da los medios y los recursos para producirlo. Y la idea detrás de todo esto es que existe un proceso en el que se involucra una conversión o un cambio de forma. Es decir, nosotros cambiamos la forma de algo que inicialmente teníamos para que podamos obtener dinero a cambio. Bien, de esta lista de 4 recursos, el primero, y creo que es el más importante por ahora, ¿ya?, de los 4 que existen, es el que tenemos a nuestro alcance, y es el trabajo, ¿no? Y aquí voy a hablar más tiempo acerca del trabajo porque es donde más la gente falla. Así que ya les dije, este mensaje es de carácter formativo. Tu carácter, lo que te llevas aquí, lo que vas a hacer por la eternidad es más importante que lo que llena tus bolsillos o tus cuentas bancarias. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, como ya hemos visto en Proverbios, y estamos hablando otra vez del primer recurso primario, el trabajo, la Biblia dice en Proverbios 14, versículo 23, en toda labor, en todo trabajo, hay fruto, hay ganancia, hay recompensa, hay provecho. Por eso, no existe trabajo sin futuro en esta tierra. Toda actividad laboral es válida, por supuesto. No laven dinero, no sean traficantes de drogas, no estoy hablando de eso. Pero en ese mundo hay lugar para toda clase de actividad laboral honesta. Toda labor es necesaria, ¿no? O sea, ¿qué seríamos sin los bomberos? ¿Qué sería de nosotros cuando hay incendios?
Gracias a Dios por las enfermeras, por los mecánicos, por los inventores. Hacen nuestra vida menos complicada, por los publicistas, por los ingenieros, los barrenderos, los basureros, los terapeutas, los vigilantes, los administradores, los pilotos, los ganaderos, agricultores, mensajeros, choferes, submarinistas, constructores, maestros, etcétera, etcétera. Todos son valiosos y hay un lugar para ellos. Qué tremenda variedad que existe en la tierra, ¿no es así? Ahora, es cierto, hay algunos trabajos que son mejores que otros. Algunos trabajos no son nada fáciles, no son nada placenteros, pero cuando trabajas para el Señor, entonces tú se lo dedicas a Él y Él, aunque eso te parezca de poco valor, Él te va a recompensar. Ahora, hay personas que cometen el error de no trabajar sencillamente porque no les gustan los trabajos que tienen a su alcance o a su disposición, y en realidad lo que están haciendo es menospreciar o despreciar el primer recurso primario ordenado por Dios, el trabajo, y al mismo tiempo se están robando a sí mismos de bienestar para su futuro. Legalmente, ¿no? Conforme dice la Escritura, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, pues. Sabiduría, ¿no? No hay comida gratis. Muy bien. Así que les voy a decir algo. Es peor no trabajar que empezar a trabajar en el peor trabajo. ¿Están ahí o no? Ok. Aunque el trabajo que consigas sea el más bajo dentro de la cadena laboral, no importa, porque de todos modos te vas a asegurar de recibir un flujo constante de dinero, vas a tener ingresos y vas a estar convirtiendo el primer recurso primario, tu trabajo, en dinero. Es decir, eso significa que estás tomando pasos y operando dentro del sistema financiero de Dios. Y eso es válido delante de Él. Ahora, quizás al principio lo que te paguen no sea un buen sueldo, pero igual vas a tomar este trabajo porque tú lo necesitas y realizas tu labor como para el Señor. Y eso es muy importante, nuestra actitud es muy importante. Quizás para ti ese trabajo sea humillante, pero Dios va a ver la actitud de tu corazón y te va a recompensar. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios exalta a los humildes? Entonces, esto nos pone a nosotros en una tremenda ventaja porque sabemos que Dios sabe que nosotros estamos poniendo a funcionar de manera intencional los procesos ordenados por Él y que Él bendice. Dios nos promueve en el tiempo cuando somos fieles. Así que aquellos que se humillan delante de Dios, aquellos que no menosprecian el día de las pequeñeces o de los inicios modestos, van a ser prosperados. Pero aquellos que desprecian estos inicios pequeños nunca serán exaltados o nunca serán promovidos por Dios. Por eso el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora, esto de a su debido tiempo no es conforme a nosotros medimos el tiempo, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. El tiempo de la exaltación nunca viene prematuramente. La Biblia dice que la paciencia tiene que tener su obra completa en nosotros para que estemos perfectos y completos sin que nada nos falte. Y eso es bien importante. Hay un asunto formativo aún dentro de este proceso del trabajo. Entonces, el esquema de Dios está presentado aquí claramente. Primero, humillación y luego exaltación. Si no estás dispuesto a humillarte delante de Dios, entonces Él no te va a promover, Él no te va a prosperar, no te va a exaltar. Tú mismo estás bloqueando tu propia promoción. Así que hay momentos en la vida en los cuales vas a tener que cerrar tu boca y empezar a hacer el trabajo que no te gusta, ¿no? Tú pensarás, bueno, está muy por debajo de mi capacidad, de mi preparación. Quizás para ti sea humillante, pero si tú tienes la actitud correcta, vas a flotar hacia la superficie, no importa qué. Esto significa que Dios te va a pagar y vas a disfrutar en tu futuro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en toda labor hay cierto valor. Tampoco existe tal cosa como un trabajo aislado en la tierra, porque toda labor involucra la relación o la interacción con otros seres humanos. Es decir, ningún trabajo por eso es perfecto, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Y eso significa, bueno, que tú no puedes decir, no, yo trabajo solamente para el Señor y no tengo nada que ver con nadie más. Eso en realidad no es así. Tú también trabajas con otros seres humanos todos los días, los cuales tienen la capacidad de generar situaciones indeseables o incómodas. Y eso a todos nos ha pasado. A veces el problema es su carácter, es su personalidad, o a veces el problema es que la persona en ese oficio
tiene falta de preparación. Eso significa que tarde o temprano te vas a encontrar con personas que a nivel laboral van a tomar malas decisiones, pésimas decisiones, porque no tienen la percepción desarrollada, no tienen el entrenamiento adecuado para ciertas labores. Y esta falta de entendimiento causa que el ámbito laboral se vuelva un poco difícil, dificultoso. Y esto genera ciertos problemas. Así que no está bien tratar los trabajos con menosprecio, porque no es nuestra idea perfecta de lo que un trabajo es. No importa lo que estés haciendo, ajusta tu actitud y haz tu trabajo, tu labor, llévala a cabo delante del Señor como para Él. Esto es bien importante, y sobre todo si tú eres un creyente, deberías de ser el mejor trabajador en tu puesto laboral. Nosotros en Verdad y Libertad tenemos que dar un buen testimonio. Toda la iglesia debe tener los mejores trabajadores del mundo. ¿Por qué? Porque representamos a nuestro Señor, quien nos llamó con gloria y excelencia, y tenemos que hacer las cosas con excelencia. Bien, entonces el Señor nos está observando cuando empezamos en las primeras etapas del desarrollo de nuestra vida, en nuestros inicios, y Él evalúa nuestra actitud y nuestra fidelidad. Y vamos a ver esos principios en la palabra de Dios. Vamos a Lucas, el capítulo 16. Aquí se está hablando de mayordomía, se está hablando acerca de manejo de bienes, en este caso ajenos. Lucas 16, versículos 10 y 12. Otra vez, este mensaje es formativo en naturaleza. Todos nosotros necesitamos corrección. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra nos limpia? Nos poda. Amén. El que es fiel, o el que es confiable, como dice la traducción, en lo muy poco, también es fiel o confiable en lo mucho. Y el que muy poco es injusto, infiel o no confiable, también es injusto, infiel, no confiable en lo mucho. Es un principio establecido en la vida. Versículo 12, y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Esto es lo que les pertenece. Entonces Jesús claramente está diciendo que la fidelidad es requerida, es pedida o es demandada primero en las cosas ajenas, en las cosas que pertenecen a otra persona. O sea, tú quieres empezar de cero, de frente en tu propio negocio. Bueno, no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, la fidelidad debe ser medida primero en esto. Así que cuando tú puedes agradar a Dios, cuando trabajas para otra persona, ¿no?, tienes que hacer tu trabajo como con el Señor o delante del Señor. Ahora hemos visto varios versículos, ¿no? Si ustedes creen en lo que Salomón escribió en Proverbios 14:23, en lo que Jesús nos dice aquí en Lucas capítulo 16, en lo que Pablo escribió con respecto al asunto laboral en Colosenses capítulo 3, y lo que Pedro escribió en Primera de Pedro 5, y todas estas escrituras apuntan o señalan en la misma dirección, entonces tú vas a estimar o valorar cualquier actividad laboral que tú tengas a tu alcance. Y quiero añadir algo más a esta lista, porque en Hebreos, el capítulo 13, en el versículo 5, se nos dice que sean sus costumbres sin amor al dinero, sin ambición o avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Esta es una forma en la cual el diablo roba a la gente. Se enfocan en lo que no tienen. Comienzan a soñar en lo inexistente, en aquello que no tienen, ¿no? Si yo tuviera esto, haría aquello, ¿no? Cuando en realidad el diablo está sacando sus ojos de lo que tienen y a la mano y que pueden utilizar en su presente para construir un mejor futuro, en el cual van a poder tener esas cosas en las cuales están soñando. Contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Entonces, acá tenemos otra escritura que nos enseña a no amar, a no ambicionar, no codiciar o buscar primeramente el dinero. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios también regula nuestras vidas en el área laboral? Y vivimos por la palabra. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos enseña a contentarnos con lo que tenemos ahora. La Biblia no te enseña a conformarte con lo que tienes ahora, porque en Dios siempre vas a progresar. Y la Biblia dice que el Señor te va a hacer sobreabundar en bienes. Esa es parte de la bendición de Abraham. Pero sí tienes que aprender a contentarte. Tú tienes que aprender la actitud del contentamiento. Y si tú no eres capaz de gozarte en el Señor en las cosas pequeñas, si no muestras contentamiento delante de Dios en lo que tienes ahora, en lo poco que tienes ahora, nunca llegarás a tener mucho. De la manera legal, de la manera correcta. Ahora, ese versículo nos dice que nuestra fuente, nuestro proveedor,
ha declarado, no te dejaré, no te desampararé. Y estoy contigo a tu favor para llevarte en el proceso. Pero si no colaboramos, no nos humillamos delante de Dios para hacer las cosas a su manera, entonces dura cosa, hermano, es dar coces o patadones contra el aguijón. No debemos ser torcos, tosudos o duros de servir. Tenemos que contribuir con el Señor. Bien, entonces nuestras vidas deben ser vividas en pasos, en etapas. Recuerden que estamos hablando acerca de procesos. Estamos hablando acerca del sistema financiero de Dios, el cual viene con una protección incluida para que tú y yo vayamos de menos a más, para que seamos incrementados gradualmente, progresivamente, poco a poco, y en el camino también nuestra capacidad administrativa pueda crecer. Y miren, Proverbios 13, y acá hay sabiduría financiera, Proverbios 13:11 nos dice que las riquezas apresuradas, o sea, de manera repentina, disminuirán. Pero el que junta poco a poco irá en aumento. ¿Quién inspiró esto? El mismo Dios que inspiró Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. El mismo Dios que dijo que Él te da los medios, los recursos, el poder para hacer las riquezas, se opone a las riquezas apresuradas. ¿Están ahí o no? Más bien Él favorece el proceso en el cual poco a poco vamos avanzando en nuestra vida financiera en una manera en que seamos guardados, como ya hemos leído, de toda codicia, de toda ambición, que tú y yo seamos guardados del culto a Mamón, de la riqueza personificada, ¿no? Y también Dios nos guarda, si seguimos en este camino, de pérdidas financieras. Ahora, existe una frase en inglés bien conocida que ilustra lo que acabamos de leer en Proverbios. Esta frase es, easy come, easy go. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Qué significa? Fácil viene, fácil se va. Y Dios no quiere eso para nosotros. La Biblia especifica cuál es el formato del caminar del creyente. Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados, son afirmados, dirigidos los pasos del hombre. Y Él se complacerá en su camino. Noten ustedes que aquí no habla de los saltos del hombre, aquí habla de los pasos del hombre. Entonces, ¿qué cosa es nuestro camino? Yo te lo digo bien fácil, ¿no? Nuestro camino es la composición de una serie de pasos que tomamos en la vida, en nuestro andar con Dios. Y siempre es algo paulatino, es algo progresivo, siempre se trata de un proceso. Y todo empieza por el inicio. Oh, qué profundo, ¿no? Pero el inicio tiene que ser pequeño, tiene que ser modesto. Entonces Dios no ordena saltos, así como Dios no nos da dinero de frente, sino que nos da medios para que sean convertidos en dinero. De la misma forma, Dios tampoco nos da a nosotros el tomar saltos. Dios ordena, dirige, afirma pasos, nuestros pasos. Y si tú quieres llegar al final del camino, más te vale que empieces con los primeros pasos de tu viaje con Él. Ahora hay algo que yo he estado mencionando una y otra vez, pero vamos a remitirnos a lo que está escrito en Zacarías, el capítulo 4, versículo 10. Y acá es una pregunta. O sea, ¿quién despreció el día de las pequeñeces? O sea, el día de los modestos comienzos o inicios. ¿Quién lo despreció? No hay que despreciarlo ese día. Porque si tú quieres llegar a un buen destino, debes primero tomar los pasos iniciales que te van a llevar allí. Y nunca empiezas con la grandeza. Empiezas pequeño y vas creciendo. Y hay varios versículos en la Biblia que hablan acerca de esto. Ahora les voy a dar una frase que tiene mucha sabiduría. No existe ningún salto tan largo que te lleve desde la pequeñez hasta la grandeza de manera inmediata. No existe. Es un proceso. Sería traumático para un bebé convertirse al día siguiente en un adulto. Sería traumático, no lo podría soportar, no lo podría asimilar. Entonces, los pasos son parte del plan y programa de Dios para prosperarnos, y es así como Él nos guíe, como Él nos guía. Ahora, quizás el inicio del camino no te guste, quizás sea difícil, pero si no tienes otra opción, entonces toma lo que tienes al alcance para que puedas progresar con Dios. Aparte de eso, si no te gustan tus primeros pasos, te lo digo, no te vas a quedar de por vida en los primeros pasos. Las cosas van a mejorar con Él.
Siempre van a mejorar. Vas a avanzar, vas a mejorar. Un ejemplo bíblico, miremos la vida de José en Egipto. ¿Cómo empezó? En lo más bajo. Empezó como un esclavo. Pero él puso corazón en lo que hacía. Y vemos que él fue promovido y ahora ya era un mayordomo. Tenía un buen cuarto seguramente. Vivía bien acomodado. Pero de repente, bueno, Satanás le lanzó algo en el camino, una tentación. Gracias a Dios que él lo cayó, pero fue acusado falsamente. Lo echaron en una prisión. Pero él mantuvo su corazón guardado, su actitud correcta. Se mantuvo conectado con Dios y terminó luego, al final de su camino, siendo promovido a la segunda posición más alta de todo el reino de Egipto. ¡Wow! Entonces, cuando hablamos acerca de la forma en la cual tú y yo debemos caminar con Dios, los pasos son el mecanismo que Dios va a usar para llevarte a donde tú necesitas ir con Él. Y lo bueno es que en este proceso, cuando tú estás tomando pasos, tu perspectiva cambia, crece, es pulida, es ensanchada. Esto significa que en el paso número 5 tú vas a ser capaz de ver cosas que no podías ver en el paso número 1. Pero debido a que fuiste fiel y confiaste en Él, entonces más adelante te vas a dar cuenta por qué Dios te llevó a través de dicho proceso. Y eso te va acercando más y más al lugar donde se supone que tú debes llegar. Pero tienes que estar dispuesto a tomar pasos desde el inicio. Repitan conmigo, pasos. Ahora, los pasos funcionan en todo ámbito. Los pasos funcionan tanto en el mercado y el mundo laboral como en el ámbito espiritual, porque estamos hablando de principios 100% aplicables. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es 100% aplicable? Si Dios nos manda a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, entonces la palabra de Dios es 100% aplicable. Y la palabra de Dios habla de la bienaventuranza de aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Así que cuando empezamos así en el día de las pequeñeces, hay alguien que nos está mirando. ¿Quién? Dios. Dios observa cómo realizamos tareas pequeñas e insignificantes. Otro ejemplo bíblico, porque primero les doy los principios y luego se los ilustro. Vemos en la vida de David cómo él se mantuvo fiel, pastoreando el pequeño rebaño de ovejas de su padre. Eran ovejas ajenas, no eran de él. Y él se desarrolló como persona en un lugar donde estuvo completamente oculto de los ojos de los demás, pero nunca estuvo ajeno a los ojos de Dios. Su labor requería básicamente llevar las ovejas a zonas remotas, lejos de su casa, para apacentar el rebaño, ¿no? Donde ni el olor ni el balido de las ovejas fastidiase a nadie en su familia. Así que a David se le encargó esta tarea y él estuvo haciendo todo esto por varios años seguramente. Pastoreó las ovejas de su padre en un lugar remoto. Y nosotros sabemos por la historia que él puso su vida, ¿no? Arriesgó su vida por el bienestar de ellas, porque ya sabemos que ni siquiera le pertenecían. ¿Cuántos saben que David, de acuerdo con lo que dice en Juan capítulo 10, David no fue un asalariado? ¿Cuántos saben que David fue un verdadero pastor? Porque él puso su vida por las ovejas. Se enfrentó primero a un león y luego se enfrentó a un oso, ¿no? Y hay un pasaje en 1 Samuel donde vamos a ver a David hablando acerca de su experiencia laboral pastoral delante del rey Saúl. Así, en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35, y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ahora, el contexto nos habla acerca del rey Saúl tratando de desanimar a David para que no se enfrente al gigante Goliat. Pero David le probó con hechos y con pruebas concretas la razón por la cual él sí estaba calificado para enfrentarse ante ese filisteo incircunciso. Entonces, en todo este tiempo, aunque David estaba oculto delante de los ojos, Dios estaba mirando. ¿Cuántos saben que Dios no mira lo que el hombre mira? El hombre mira lo que está delante de los ojos, Dios mira el corazón.
Así que este asunto no era ajeno delante de Dios. Dios vio que David trataba dichas ovejas como si fuesen propias. Vio que él puso su vida en peligro por esas ovejas. Y él, ya que Dios vio que David fue fiel en lo poco y en lo ajeno, ¿cuánto más él le sería fiel a Dios si estuviese a cargo de lo que le pertenecía a él? Esto es la nación de Israel. Y fue así, a través de este proceso, a través de estos pasos, a través de este poco a poco, que Dios promovió a David para que fuese rey sobre todo Israel. Así que no llegó de ahí de manera automática, no llegó porque alguien más lo deseó. Llegó ahí porque siguió cierta serie de pasos. Ahora, muchas veces la gente tiene la filosofía de que si las condiciones fuesen diferentes, si fuesen mejores, entonces ahí recién harían un excelente trabajo, pero eso no es cierto. O sea, Dios conoce la naturaleza humana mejor que nosotros y Él sabe que si nosotros no estamos dispuestos para hacer bien un pequeño trabajo en tareas aparentemente pequeñas y sin importancia, entonces también tendremos un pobre desempeño en algo grande o mayor. La burocracia coloca personas ineptas en posiciones gubernamentales o públicas, sencillamente porque tiene un conocido, ¿no?, por razones políticas y todo eso, y eso tira la performance del país al suelo. No se trata de llenar espacios, se trata de personas que tengan la dinámica para hacer el trabajo, personas calificadas, ¿no? Y no importa el color de la piel, no importa cómo la persona vive, ¿no? Ahora hay una tendencia completamente liberal, ¿no?, de llenar personas, así vamos a un cupo para hacer inclusión social y pongan aquí, y vas a poner un piloto de avión inepto que no tiene ningún entrenamiento sencillamente porque tiene otro color. Eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si las únicas puertas que se te abren cuando empiezas son puertas de cosas pequeñas y tú haces tu trabajo bien, tratas ese trabajo como si fuese lo mejor del mundo, Dios te va a promover y te va a bendecir con mejores trabajos. Así que, hermano, esa es la actitud. Debes estar dispuesto a tratar las cosas pequeñas como si fuesen muy importantes. O sea, Dios quiere que tú y yo tratemos las tareas pequeñas como si fuesen tareas grandes. Y hay algo más que tenemos que saber, porque ya les dije que todo este asunto es un asunto formativo. Las lecciones aprendidas y la perspectiva adquirida en un pequeño trabajo son transferibles a trabajos mayores. Son transferibles a cosas mayores. Y digo esto porque hay mucha gente que piensa que un trabajo pequeño es una pérdida de tiempo. No lo es. En ese pequeño trabajo vas a aprender muchísimas cosas importantes. Es tu tiempo de entrenamiento hacia la grandeza. Si no eres fiel en lo pequeño, no vas a ser fiel en lo grande. Entonces los mismos principios que se aplican ahí en lo poco, en lo pequeño, se aplican también en los trabajos mayores. ¿Dónde crees tú que vas a adquirir buenos hábitos laborales? Cuando seas el CEO de una empresa, no vas a llegar ahí para aprender eso. Los buenos hábitos laborales deben ser adquiridos desde abajo, desde el principio. Y es allí que tú aprendes a hacer las cosas con excelencia. Es allí que tú aprendes a ser puntual. Es allí donde tú aprendes a ser una persona automotivada. Es ahí donde tú aprendes a tomar la iniciativa, donde tú haces las cosas sin que alguien venga a estar detrás de ti pidiéndote haz esto o haz aquello. Es ahí cuando tú aprendes a acabar lo que empezaste, aprendes a cumplir tu palabra, y todo eso a pesar de que el trabajo no es muy bonito que digamos y tampoco te pagan bien. Entonces, si tú haces las cosas sencillas con excelencia, la gente va a volver a buscarte para contratar tus servicios y para comprar tus productos, porque los haces con excelencia. ¿Cuántos saben que la excelencia atrae, la mediocridad repele? Y es lo cierto. Entonces, si tú haces las cosas bien en la primera etapa, en la etapa de lo poco o de lo pequeño, esto te va a preparar para la etapa de lo mucho o la etapa de lo grande. Por eso la autopromoción o el asunto prematuro siempre causa que las cosas exploten, no van a funcionar, no son sostenibles en el tiempo. Así que si tú eres un emprendedor, eres automotivado, tomas la iniciativa
y haces las cosas que se supone que se tienen que hacer, entonces te vas a estar dirigiendo hacia el éxito financiero. Así que el trabajo, que es el primer recurso primario que se puede convertir en dinero, hecho con diligencia y con excelencia, es lo primero que Dios pone a nuestro alcance para que podamos avanzar dentro de su sistema financiero. Y como ya hemos dicho, el dinero no nos viene a nosotros por medios milagrosos, sino mediante intercambios que toman lugar entre dos partes. Es decir, en este caso, es tu labor, es tu trabajo y es tu jefe, tu empleador, el que te paga. Entonces Dios utiliza eso como un canal para que el dinero llegue a tus manos. Entonces, ¿cómo es que el dinero fluye en nuestra sociedad? Este es un asunto que involucra dos temas. Es un asunto bidimensional, es un asunto dual. Hay dos aspectos. En primer lugar, la Biblia habla claramente acerca de su bendición sobre nuestras finanzas. La Biblia habla de la bendición de Abraham. La Biblia habla acerca de esto una y otra vez, pero al mismo tiempo también nos dice que tú y yo tenemos que tratar con la gente. O sea, no solamente es tu relación con Dios, también es tu relación con la gente. Pensar que Dios es el único que tiene que ver con tu dinero es pensar mal, ¿no? Porque los seres humanos también tienen que ver con nuestro dinero. Es más, el dinero no está en manos de Dios. El dinero está en las manos y en las cuentas bancarias de las personas. Y como ya hemos dicho, nadie se levanta por la mañana temprano pensando en cómo hacerte llegar a ti dinero. No, eso no ocurre. No, la gente, si te dan a ti dinero es por una razón. Es en razón de un intercambio, a cambio de tus servicios, a cambio de tus productos. Y debes estar consciente de esto en tu trabajo. Y tu actitud al trabajar es muy importante. Porque es cierto, hay seres humanos que son injustos y te tratan mal. Yo he trabajado en el mundo, yo he trabajado en empresas seculares y he tenido jefes bien difíciles y eran corruptos. Y era difícil y sabían que yo era cristiano y tenía que tener un buen testimonio delante de ellos. Y no me trataban bien y no me daban necesariamente lo que yo merecía o lo que yo me había ganado con todo derecho, pero como hemos dicho, si hacemos nuestro trabajo bien como para el Señor, a pesar de las imperfecciones de los hombres, esto va a marcar una diferencia a lo largo del tiempo. A largo plazo, Dios te va a terminar pagando bien y Él te va a recompensar. Otro ejemplo que ilustra este principio, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Jacob y su tío suegro estafador Labán? 10 veces le cambió el sueldo. ¿Y cuántos saben que la bendición de Dios estaba sobre la mano de Jacob? Era la bendición de Abraham y los rebaños de Labán se multiplicaron. ¿No? Y Labán lo estaba tratando muy mal, se estaba aprovechando de él. Pero ¿cuántos saben que Jacob fue bendecido por Dios? Bien, vamos a Proverbios, el capítulo 22, el versículo 29. Qué interesante cómo hay versículos que empiezan con una pregunta, ¿no? Son para ubicarnos. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Las preguntas bíblicas tienen respuestas bíblicas. Bueno, en la presencia de los reyes estará. ¡Wow! O sea, vemos acá una marca de carácter, una virtud, y luego vemos una posición alta en el gobierno. Hermanos, esto debería ser así. Hay un mal debajo del cielo, común entre los hijos de los hombres, decía el predicador. Yo no sé cómo hay personas que terminan siendo presidentes, cómo hay personas que terminan en las posiciones más altas y no tienen ni la dinámica, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la actitud, ni el carácter, ni las virtudes. Eso tarde o temprano explota. Bien, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. Otra traducción dice, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre la gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. Esto a mí me dice claramente que la forma en la cual haces tu trabajo va a determinar tu altura. Tu actitud determina tu altitud. Y estoy hablando del ámbito laboral. Y también ministerial y lo que sea. Ahora, ¿no le pasó esto a José en Egipto? Ilustremos otra vez los principios bíblicos. Trabajar con diligencia es trabajar con tu corazón involucrado. Es hacerlo de todo corazón delante de Dios. Así que les digo lo siguiente, la manera en la que nos desempeñamos en nuestra ocupación es muchísimo más importante que lo que hacemos.
¿En qué trabajas? Te felicito. ¿Cómo trabajas? Es más importante. Quizás en eso no te puedo felicitar. Ahora, ¿cómo haces lo que es importante, ¿no? O cómo haces lo que haces es más importante que lo que haces. Lo importante no es cuál es tu ocupación, lo importante es tu actitud. Lo que Dios ve es cómo tú te desempeñas en ese ámbito laboral. Y si tu empleador te coloca a ti en un lugar donde nadie te ve, donde no recibes las lisonjas, ni los aplausos, ni el reconocimiento público, donde estás pasando completamente desapercibido, ni siquiera se te ocurra pensar que Dios se ha olvidado de ti o que te ha desamparado. Porque Dios está mirando. Ahora les voy a decir algo para que ustedes dejen de preocuparse. Dios siempre, esto es absoluto, Dios siempre está obrando mucho más de lo que piensas o te imaginas. Tú dirás, pero no veo nada. Pero no tienes por qué verlo. Tienes que creer, tienes que saber que Dios está moviendo a tu favor. Entonces, Él está haciendo algo para que tú seas promovido o exaltado a su debido tiempo, pero nunca es como tú piensas. Ahora, si tú no estás conectándote con el sistema financiero de Dios, de pasos, de procesos, de conversiones, tu actitud no es correcta, olvídate, eso no es para ti. ¿Están ahí o no? Ok. La promoción de Dios nunca viene antes de tiempo, nunca viene temprano, viene cuando nosotros consideramos más bien que es tarde, ¿no? Porque tenemos la tendencia de ser impacientes, ¿no? Pero tu exaltación es a su debido tiempo, en el tiempo que no es nunca tarde para Dios, pero siempre tarde según nuestros estándares humanos. Es decir, Él nunca viene tan rápido como nosotros pensamos, pero Él siempre nos promueve y nos paga con creces a su debido tiempo. ¿Cuántos han leído lo que dice la Escritura? Todo es hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿no? ¿Te gustan los higos? Está bien, pero si ves el higo verde, ¿no? Ahí en la higuera y lo sacas antes de tiempo, acabas de abortar un proceso. Acabas de abortar que un producto llegue hasta al final de la línea de producción, si se puede decir así. O sea, cuando ya la fruta está madura y se cae, es el mejor momento para comérsela. Bien, entonces nosotros necesitamos aprender a valorar plenamente lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos siendo desarrollados como personas, lo que Dios está haciendo en nuestro carácter cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Y quiero explicarles algo, ¿no? Es cierto, estamos hablando de algo quizás natural, estamos hablando acerca del dinero, cómo se puede conseguir dinero y todo eso. Y en relación con el trabajo, hay principios que operan en el mundo invisible, en el mundo del espíritu, porque en el reino de Dios, mucho de lo que ocurre es hecho de manera oculta, encubierta, de manera invisible. O sea, Dios realiza mucho de su obra totalmente fuera de la vista de los hombres. Vamos al capítulo 4, versículo 26 de Marcos. Marcos 4, 26 dice, decía, además, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y acá hay una lección, un objeto visible que nos muestra a nosotros el principio invisible. Las cosas en el reino de Dios operan de la misma manera que opera el asunto de la agricultura en base a una semilla. Cuando nosotros sembramos una semilla, la colocamos debajo de tierra, por lo tanto se vuelve invisible para nosotros. La semilla está oculta, está debajo de la tierra, entonces no vemos la semilla, no vemos cómo se desarrolla, no vemos lo que está ocurriendo en ella, no vemos cómo germina, cómo brota, cómo echa raíces hacia abajo y cómo el tallo comienza a subir. Entonces la mayor parte de la obra de dicha semilla es totalmente encubierta, oculta e invisible al ojo humano. Pero nosotros confiamos y así opera el reino de Dios. Entonces tenemos que aprender lo siguiente: Dios hace mucho de lo que hace en una manera en la cual no ves lo que está ocurriendo, pero podemos saber que Él se está moviendo. Por eso podemos decir con toda confianza que Dios está haciendo más de lo que nosotros pensamos que está haciendo. Así que tenemos que aprender a hacer fielmente nuestra parte y confiar de que Él está obrando, inclusive si no vemos nada. Escúchenme bien, hermanos.
Escúcheme aquellos que todavía caminan por los sentidos. Confiar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. Confiar en lo que ves es una pérdida de tiempo. Porque por fe andamos, no por vista. Tampoco es una pérdida de tiempo confiar en que la semilla se está desarrollando en la tierra. El agricultor lo sabe muy bien. Entonces, la obra encubierta de Dios se vuelve patente cuando nosotros leemos las Escrituras. Estoy ilustrando vez tras vez con historias bíblicas, con personajes bíblicos, los principios escriturales que nos dan a nosotros la victoria financiera. ¿Están ahí o no? José, otra vez José. José se fue desarrollando silenciosa y secretamente en Egipto hasta que se cumplieron los sueños que Dios le dio estando él en tierra de Canaán. Pero él era un don nadie, era un esclavo. Moisés, por ejemplo, también fue un personaje oculto, encubierto, antes que Dios hiciese lo que hizo a través de él. Su familia tuvo que ocultarlo para que el faraón no lo matase. Pero Dios tuvo una manera de introducir al bebé Moisés en la casa y en la corte del faraón. La ejecución de los bebés judíos ya había sido decretada por el faraón y eso incluía a Moisés. Pero Dios sabía que después de que su madre lo pusiese en esa canasta, en ese Moisés, ¿no?, la hija de Faraón lo encontraría en el río y lo adoptaría como su hijo. Y esto fue necesario. Dios puso a Moisés allí para que fuese entrenado en la corte del Faraón en toda la sabiduría de los egipcios, para que él aprendiese a pensar como un líder, como un libertador, como un héroe, como un conquistador, como un vencedor. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 que Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras. Pero a diferencia de él, los hebreos eran esclavos, era un pueblo derrotado. Pensaban como esclavos, hablaban como esclavos, no entendían nada acerca de liderazgo, nada acerca de organización. Ningún hebreo era capaz de ir cara a cara frente al faraón en la corte y decirle: deja a mi pueblo ir. Pero Moisés, quien tuvo una formación completamente diferente, fue capaz de hacerlo. Dios trabajó en lo oculto, con José, con Moisés. David permaneció oculto en el desierto, apacentando el pequeño rebaño de ovejas de su padre. ¿Quién más en la Biblia? Jesús permaneció oculto del mundo hasta que empezó su ministerio. Después de su nacimiento en Belén, María y José tuvieron que ocultarlo del rey llevándolo a Egipto. Y después aún de la muerte de Herodes, tuvo que ser llevado a Nazaret. Los profetas habían dicho en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías nacería en Belén, lo cual ocurrió. Pero Jesús fue llevado a Nazaret para mantenerlo fuera de la vista de los hombres. Y el punto detrás de todo esto es que Dios ha puesto un especial interés en ocultar o encubrir a ciertos personajes por cierto periodo de tiempo. Igual ocurrió con Juan el Bautista. Miremos lo que se nos dice en Lucas 1:80 acerca de él. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Obviamente todos los seres humanos crecen físicamente, pero no todos crecen en el espíritu. Y esto ocurrió en oculto. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que Juan el Bautista también estuvo escondido hasta que empezó su ministerio. ¿Cuántos de acá pueden ver el patrón? ¿Cuántos de ustedes pueden ver cómo es que esto funciona? Entonces, Dios a menudo nos oculta a nosotros mientras Él trabaja en nosotros y mientras nosotros hacemos nuestro trabajo manteniendo un perfil bajo, sin llamar la atención, en donde otras personas no nos ven. Y si tú estás ahí, debes entender que Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Así que si tú te sientes mal porque piensas que estás encubierto, ¿no?, que eres el hombre invisible, o que ya tienes demasiado tiempo ahí mantenido en lo oculto, no te desesperes, porque Dios ha puesto algo en ti que es muy parecido o algo en común con todos aquellos grandes líderes de las Escrituras. Dios los ocultó antes que pudiesen ser revelados al mundo. Y si tú no pasas por ese periodo, entonces no vas a estar bien formado y no la vas a hacer, lo siento. Ahora, otra cosa que quiero decirles con respecto a esto, otra vez insisto que esto es formativo. Si el único trabajo que tienes a tu alcance, el único trabajo disponible, es algo que tú no elegirías, mira lo que dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10.
Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, con diligencia, con excelencia, con el corazón, ¿no? Porque en el sepulcro que es a donde vas no hay obras, ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría. Quizás el trabajo que tienes ahora no sea el de tu preferencia o no te guste, pero lo tienes a la mano, lo tienes a tu alcance. Aquí el consejo financiero de Dios te dice que lo hagas de todas maneras y que lo hagas bien. ¿A cuántos esto les está hablando? No tiene que decirlo en voz alta, pero... Porque cuando tú haces esto, te colocas a ti mismo en la posición en la cual Él podrá enviar su bendición sobre la labor de tus manos. Repitan conmigo, su bendición, mis manos. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 28. Ahí tenemos la bendición de Abraham en términos muy explícitos. Deuteronomio 28:8. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Manos cruzadas, cero bendición. Y aquí no está hablando acerca de agarrar un abanico, ¿no? Para refrescar. No está hablando de bendecir tu abanico en la mano, ¿no? Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, Dios ha mostrado con esto su disposición de que esa bendición te alcance. Ahora en la ecuación tú tienes que hacer tu parte. Así que, hermano, dale la oportunidad a Dios para que Él envíe su bendición sobre el trabajo de tus manos. Dije, trabajo de tus manos. Entonces, si tú eres obediente a la palabra de Dios que regula tu vida laboral, entonces Él te va a recompensar. Y quiero terminar el mensaje de hoy nuevamente mencionando el hecho de que nosotros tenemos una parte que hacer dentro del sistema financiero de Dios. Ya hemos dicho que el sistema financiero de Dios tiene un balance perfecto, una mezcla perfecta o combinación entre la gracia de Dios a través de nuestra fe y también nuestras obras. Termino con esto. Nuestro trabajo nos posiciona para que la bendición de Dios nos alcance. Por favor, repitan conmigo. Nuestro trabajo, su bendición. Otra vez. Nuestro trabajo, su bendición. Otra vez. El trabajo de mis manos, su bendición. Y esta es la mejor combinación para empezar a convertir los recursos primarios en recursos secundarios o dinero. Entonces, esto es lo que Dios va a utilizar como un canal para que tú puedas surgir adelante a nivel financiero, para que el dinero llegue a tus manos a través de nuestro trabajo. ¿Cómo? Diligente. ¿Cómo más? Excelente, con todo corazón. Fieles en lo poco, fieles en lo ajeno. Y este es el primer canal que Dios va a utilizar para enviar su bendición y provisión, para que todo esto fluya a nosotros y estemos abundantemente suplidos, completamente provistos y que seamos una bendición para los demás. Oremos. Padre, gracias te damos por tu consejo financiero, por sabiduría de lo alto, sabiduría financiera. Gracias porque tú nos enseñas provechosamente, nos enseñas a prosperar, enderezas el camino delante de nosotros para que tomemos los pasos adecuados, pasos que sean agradables delante de ti, de modo que tú te deleites en nuestro camino. Y al final, esa grandeza que tú preparaste para nosotros nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas decentemente y en orden. Queremos vivir para tu gloria, queremos ser un ejemplo, no queremos ser mendigos, queremos ser dadores, queremos ser personas que financian la obra de Dios para que tu pacto sea establecido. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gloria a Dios por los obreros capacitados. Gloria a Dios por el perfeccionamiento de los santos. Gloria a Dios por los santos equipados para hacer la obra del ministerio. Gloria a Dios. Somos productivos, somos efectivos, somos eficientes, somos excelentes. Llevamos mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Si aún no has recibido a Cristo, entonces aún no has empezado en el sistema financiero de Dios. Si quieres hacerlo, déjame orar por ti. Repite conmigo. Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Me arrepiento de mis pecados. Vengo a ti y me someto bajo tu señorío.
Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y mediante mi fe soy justificado. Gracias por el regalo de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.